Soy doctor arquitecto, especialista en calidad ambiental y también soy profesor de la Escuela Técnica de Arquitectura y vengo a dar una ponencia en la cual me gustaría hacer una reflexión sobre cómo puede ayudarnos tanto la domótica como la inmótica, que no deja de ser integración, en la salud, en la habitabilidad y en todos los procesos que podemos llevar a cabo para la mejora del confort. Así pues me gustaría comenzar la ponencia. También comentar que todas estas tecnologías que voy a explicar ahora y todos estos avances para la salud están vinculados a nuestra labor profesional dentro del estudio de DIMARC, en el cual soy el responsable de la climatización y de la eficiencia energética. El primer bloque que me gustaría avanzar es hablar sobre integración, esto es, domótica e inmótica, que son los términos que se utilizan frecuentemente en las normativas. La domótica y la inmótica no dejan de ser una revolución tecnológica que ya es parte del presente. Esto es, estamos hablando de que nuestros edificios deben ser tanto sostenibles como, preferentemente, inteligentes. Y es en la combinación de ambos fenómenos donde logramos el punto que queremos trabajar. Ahí estamos hablando de la optimización, por ejemplo, del rendimiento energético, el tener una medición constante de los parámetros del edificio, tanto ambientales como de funcionamiento, y que estos se vayan verificando. Hablamos de un control de todos estos sistemas y, muy importante, la monitorización de parámetros como el CO2, que nos habla de la calidad del aire. Por otra parte, también esto nos permite innovar en el diseño y que el edificio pueda autoaprender a partir de ahí. Todo ello, a ser posible y muy deseable, desde una interfaz unificada, esto es, integrada. Como un breve recordatorio de lo que ya han hablado mis compañeros ponentes, pues estamos hablando que nuestras soluciones pasan desde un nivel 0, en el cual no tenemos absolutamente nada o tenemos una pequeña preinstalación, a ya saltar a lo que es el inicio de la domótica o la inmótica. Aquí estamos hablando desde una automatización a nivel autónomo, hablamos de un elemento de sensor con control y actuador integrados en un mismo aparato que funcionan de forma, como ya he dicho, autónoma, a una centralización o una integración total. En el caso de las viviendas, hablamos de domótica. Esta domótica no deja de ser una integración vinculada al hogar. La inmótica se refiere a edificios inteligentes. ¿Esto qué es? Bueno, pues estamos hablando de que la inmótica es la misma tecnología que la domótica, pero a una escala mayor. El interés que puede tener el tema de la integración, como ya han comentado mis compañeros ponentes, es la combinación de dispositivos que consigan unificar toda la tecnología del edificio, aunque tengan diferentes fabricantes. Todo ello a través de diferentes pasarelas interconectables. Y, a ser posible y es deseable, que todo esto se integre en el Internet de las cosas. Una de las vertientes que tiene el avance tecnológico para la domótica y la inmótica, esto es, la integración, es la eficiencia energética. El ahorro energético es absolutamente esencial para crear un modo de vida sostenible. Y esto es exigible por las normativas actuales. Estamos hablando del Código Técnico, los documentos básicos de ahorro de energía, que nos exigen que nuestros edificios tengan un consumo energético casi nulo. Como se puede ver en estas diapositivas, en edificios residenciales, más del 40% de la energía consumida está vinculada a la calefacción y climatización y más de un 5% a la iluminación. Ahí estamos viendo algunos de los puntos en los que podríamos afectar positivamente a nuestros edificios gracias a la reducción de consumo derivado de la domótica y la inmótica. En el caso de los terciarios, esto se acrecenta mucho más. Estamos hablando de que más del 50% de la energía consumida en edificios es climatización y el 22% es consumo de iluminación eléctrica. Así que el potencial de ahorro de más del 70% que tenemos en nuestros edificios terciarios es un punto que es clave para una mayor sostenibilidad de nuestro sistema. Pero no podemos olvidarnos de que esta domotización también influye en otros parámetros. La eficiencia energética es un punto clave en nuestro edificio, pero no es el único. La pandemia ya nos ha dejado claro que no es el único. También podemos influir no solo a nivel de energía o protección o confort ambiental y también a nivel de comunicaciones. El empleo de estos sistemas domóticos, tanto a nivel de iluminación eléctrica como de climatización, pues bueno, ya se puede ver en esta diapositiva como el 20% de la electricidad consumida es iluminación. Y además, el punto por el cual en esta charla me gustaría hacer énfasis, esta luz
debería ser no tanto eléctrica, a ser posible, sino del día, ya que la luz del día es la que nos permite regular nuestro estímulo circadiano, mejora nuestro confort visual y evita un consumo energético excesivo. Por otra parte, la climatización, como ya avancé, una parte bastante importante de la carga de consumo energético en los edificios, estamos hablando del 40% en total, 50% en terciario, es la climatización. Así que un control dinámico mediante monitorización de nuestro sistema de climatización va a repercutir en una reducción del consumo, un mayor confort por mantener más estable la temperatura y la humedad y una mejor salubridad, dado que vamos a tener un control habitualmente de CO2 que nos repercuta en una mejor ventilación y una mayor calidad del aire. Como ya digo, la eficiencia energética es muy importante en nuestra edificación. Es uno de los pasos que estamos dando hacia un futuro más sostenible. Pero, gracias a la domótica, esto no es el único punto en el que tenemos que hacer una reflexión sobre cómo trabajar con la domótica. Es que nuestros edificios han de ser sostenibles, han de ser saludables. En un edificio que no es saludable es un edificio en el que los ocupantes no van a querer vivir a cabo de cierto tiempo, van a percibirlo como insalubre. Incluso podríamos llegar al síndrome del edificio enfermo. Por ejemplo, un ejemplo clásico del edificio enfermo es aquel en el que los trabajadores tienen condiciones insuficientes tanto de iluminación como de calidad del aire. Estamos viendo habitualmente oficinas en las cuales los empleados tienen muy poco o ningún acceso a la iluminación natural y, por otra parte, tienen muy mala ventilación. Hay ejemplos en los cuales han sacado el trabajo a los exteriores, cosa que está pasando, por ejemplo, en los colegios en muchos de los casos hoy en día por la pandemia. Y, claro, con todo esto, lo que podemos hacer es que nuestro edificio, gracias a la domótica y un buen uso de los sistemas, puedan incorporar todo esto dentro de sus instalaciones. Pasamos al siguiente bloque, luz, bienestar y salud. Voy a hacer un pequeño énfasis en cómo nuestros sistemas de iluminación pueden mejorar, gracias a la domótica y la inmótica, la calidad y la salud de los ocupantes. Ya hemos hablado de la eficiencia, centrémonos en el resto de aspectos. El primer punto es que actualmente en la arquitectura, la luz del día, directamente la luz que entra a través de nuestros huecos, esto es, ventanas y lucernarios, nos puede hacer ahorrar, nada más empezar, un 10% del consumo energético. Por otra parte, la luz que entra por las ventanas, la luz del día, tiene un espectro muy, muy diferente de lo que podríamos conseguir con una iluminación incandescente, como se puede ver abajo a la izquierda, o la iluminación LED. No olvidemos que la iluminación LED tiene un espectro que es muy acentuado en función del tipo de luz que queramos, más en los azules o más en los naranjas. No tiene un espectro continuo, no es tan bueno como la iluminación natural para nuestro sistema biológico. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo para conseguir una iluminación blanca, lo que hacemos es coger un LED azul y le metemos un recubrimiento de fósforo para así tener más espectro, igualar el espectro. ¿Problema? Pues que, como ya digo, no tenemos una iluminación de espectro continuo que, ahora hablaré al respecto, fomente nuestro estímulo circadiano, esto es, nuestros ritmos biológicos. Y es que la luz del día es clave para el bienestar y la salud de los seres humanos, dado que proporciona un ritmo circadiano adecuado. Voy a hacer un pequeño énfasis, y es que en 2017 el Premio Nobel de Medicina se vinculó al estudio de la melatonina y cómo ésta afectaba a los ritmos circadianos. Una disrupción de estos ritmos circadianos puede provocar depresión, cáncer, ataques al corazón, obesidad, insomnio y otras muchísimas enfermedades. Incluso un nivel de melatonina que no sea adecuado puede ser una puerta de entrada para la COVID, mucho más sencilla. Entonces, todo lo que podamos evitar a nivel de disrupción del ciclo circadiano, estamos ganándolo en salud. Y aquí los sistemas, tanto de iluminación como de domótica e inmótica, pueden ayudarnos muchísimo de forma sencilla. Como digo, esto de los ritmos circadianos no deja de ser una serie de oscilaciones que tenemos cada día aproximadamente, en unos ritmos regulares de unas 24 horas, no llegan a serlo, de las diferentes variables biológicas y de los genes reloj. ¿Qué pasa? Pues que estos ritmos circadianos dependen mayoritariamente de la supresión y la secreción de melatonina, que se produce por la luz principalmente. Estamos hablando de que un 70% de la supresión y secreción de melatonina se debe directamente a la luz. En concreto, dentro de la luz estamos hablando de la cantidad de luz que nos llega y de su espectro.
Por espectro hablamos de la cantidad de energía que tienen cada una de las frecuencias. Así, a lo largo del día, podremos ver a lo largo de la ponencia que voy a hacer, no vamos a funcionar con la luz del día igual a primera hora de la mañana que a mediodía, que por la tarde. Y nuestro cuerpo está habituado a ello y reacciona biológicamente a todo este paso del día. Con lo cual nos regula el apetito, nos regula las ganas de dormir y el buen o mal descanso. Y todo esto, ya digo, se regula a través de la luz por la hormona melatonina, aunque también hay otras hormonas implicadas como el cortisol. En este sentido, cuando hablo de cantidad de luz y de su espectro, del color para entendernos, pero no solo color, sino también cómo se compone dicha luz, cuando esta luz incide en nuestro ojo a lo largo de un tiempo, podemos determinar de media hora, 3/4 de hora, nuestros ojos, a través de los fotorreceptores, tanto IPRGC como por los conos de corta longitud, lo que conseguimos es que llegue el estímulo hasta el núcleo supraquiasmático. En este núcleo, que es el que regula nuestro nivel de melatonina, es el que dice si tenemos que suprimirla o segregarla, de lo cual se encarga ya la glándula pineal. De esa manera, liberamos melatonina al torrente sanguíneo o dejamos de secretarla, en función del momento del día, gracias a ese estímulo de luz. Oye, ¿cuándo se produce ese estímulo de supresión de melatonina? Pues la luz, que tiene un espectro rico en la frecuencia de entre 460 y 470 nanómetros. Traducido al cristiano, hablamos de luz azul. La luz azul, con una intensidad suficiente, nos favorece la supresión del estímulo circadiano. Insisto, con una cantidad suficiente. Por el contrario, las luces ámbar y roja, con una intensidad suave, están fomentando la secreción de melatonina. De esta manera, podemos hablar de que nos entra sueño y también se nos suprime el apetito. Es por ello que hay muchos fabricantes que están intentando quitar luces azules de móviles y de terminales digitales para fomentar el estímulo circadiano en época nocturna, simplemente pues con eso, la supresión de este tipo de colores. Hay mucha más literatura asociada a esto, pero bueno, se podría hablar en largo y tendido en asignaturas como la de edificios inteligentes de la Escuela de Arquitectura. Así pues, quedémonos con la idea de que la luz del día, especialmente la de la mañana, es rica en su componente azul, esto es un espectro de 460 nanómetros, y promueve la supresión de melatonina. Sin embargo, la luz rojiza del atardecer empieza a ayudarnos a secretar en la glándula pineal la hormona de la melatonina. Oye, ¿y esto cómo nos beneficia a nosotros? Pues nosotros podemos reproducir, como diré en la siguiente diapositiva, el espectro de la luz del día para fomentar nuestra entrada en ritmo circadiano. Y esto la domótica es principalmente responsable de que se puede hacer. Así pues, si nosotros conseguimos instalar en nuestros edificios que tengan, por ejemplo, espacios de ocupación continua o tengan espacios donde haya personas sensibles, como pueden ser las UCIs de los hospitales o los sitios donde haya un trabajo continuado, sin acceso a luz natural, una instalación de iluminación biodinámica regulable nos permite que todas esas personas que están ahí no tengan el famoso jet lag, sino que tengamos un ritmo circadiano adecuado. Asimismo, pues este flujo se puede regular gracias a nuestro sistema, como ya digo, biodinámico regulable, para adecuarse a las tareas que se estén realizando dentro. Y por último, y no menos importante, nos puede ayudar a que el consumo energético a nivel eléctrico se reduzca, ya que estamos adecuándonos perfectamente a las labores que se están realizando dentro. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen desarrollada dentro del proyecto Dynalight de la Escuela de Arquitectura, en la cual se sustituyó en la UCI, en la zona de trabajadores, la iluminación convencional por una iluminación biodinámica que se adaptaba a las condiciones exteriores para que los trabajadores de la UCI tuvieran un ritmo circadiano adecuado, porque tenían problemas de sueño derivados de turnos de 24 horas. Gracias a este proyecto y a reproducir unas condiciones de espectro similares a las del cielo exterior, podríamos hacer que todos estos trabajadores pues, puedan descansar mejor, tengan un mejor ánimo y además puedan trabajar con un rendimiento mayor en estos espacios. Me gustaría también incidir en esta diapositiva en que una iluminación biodinámica no significa coger una luminaria de las que se consideran tunable white, esto es, de blanco cálido a blanco frío, e ir cambiándola.
Eso no aporta gran cosa al ritmo circadiano. Lo que aporta el ritmo circadiano, como digo, es un espectro similar al de la luz del día y cuando nos interesa despertarnos, meter un espectro rico en la frecuencia de 470 nanómetros y, sin embargo, cuando tengamos la necesidad de adecuarnos a una época de descanso, meter un espectro más rico en la frecuencia de los ámbares y los rojizos. Y eso se hace mediante una iluminación que tenga múltiples canales, no solo blanco cálido y blanco frío. No vamos por ahí a nivel de salud, eso es a nivel estético. Aquí tenemos, por ejemplo, un esquema simplificado de cómo podría funcionar un esquema de este tipo. ¿Cómo lo haríamos? Pues bueno, lo primero va a ser tener un sistema de gestión del edificio, o como mínimo de la instalación. Podemos hablar a nivel BMS, de control de edificio completo, o de la instalación concreta, en la cual vamos a tener una serie de inputs que van a generar una respuesta o un output hasta nuestro sistema de iluminación. ¿Qué podemos tener como input? Pues por una parte, podemos tener una selección de escenas previamente programadas, en la cual le damos un patrón de iluminación, luz de día, luz de noche, para así regular nuestro espacio. O directamente podemos hacer una cosa que es muy interesante y muy recomendable, que es colocar un espectrómetro en el exterior. ¿Con ello qué conseguimos? Pues el espectrómetro mide la luz que le llega y determina tanto cuánta intensidad le está dando como cuál es el espectro, o sea, la tonalidad y la evolución en las diferentes frecuencias de esta luz. Y podemos mandar esta señal mediante una red a nuestras luminarias. Estas luminarias tienen que ser luminarias especiales, que ahora mismo se están empezando a integrar, ya digo, en hospitales de referencia como el Mont Sinaí o el propio Virgen del Rocío, aquí en Sevilla. Con estas luminarias lo que estamos consiguiendo es reproducir mediante múltiples canales la luz que tenemos en el exterior o la luz que queremos generar para suprimir o secretar melatonina. Y de esta manera estamos adecuando los espacios para una mayor salud. También podemos regular esa cantidad de luz con luxómetros, tanto el interior como el exterior, de forma que tengamos patrones de iluminación para disminuir el consumo energético y, sobre todo, permitir la entrada de luz natural sin que esté funcionando nuestro sistema biodinámico y se puedan compenetrar tanto por filas como por el espacio completo. Ya digo, esto permite no solo la eficiencia energética, sino una adecuación mejor en ritmo circadiano, que es lo que queremos al final con este tipo de sistemas, cuidar la salud de los ocupantes y mejorar su desempeño en el trabajo. Ahora vamos a pasar al siguiente bloque, que es el de calidad del aire, bienestar y salud, que tristemente ahora se ha puesto de moda, aunque esto es una cosa que siempre ha sido un problema debido a la situación de pandemia. Cuando hablamos de calidad del aire, hablamos de que en la atmósfera interior de nuestros espacios tenemos una serie de parámetros y contaminantes ambientales que hay que regular. Y la ocupación humana, además de otros procesos, aumentan este tipo de parámetros que tenemos que controlar mediante la ventilación. Gracias a la ventilación, lo que hacemos es introducir una cantidad de aire exterior, a ser posible filtrado según condiciones RITE, dentro de nuestro espacio para controlar, como ya digo, el dióxido de carbono, así como otros gases, que son los que emitimos habitualmente en la respiración, el vapor de agua, partículas en suspensión, las famosas PM, los compuestos orgánicos volátiles, como son los VOC, así como bacterias, virus, hongos y otros olores. En la pandemia, digo que esto se ha puesto tristemente de relevancia, puesto que la ventilación es la que nos ayuda a combatir el riesgo de infección de la COVID. ¿Qué podemos hacer? Pues las diferentes normativas como el RITE, en el caso de edificios no residenciales de vivienda, o el CTEDB HS3, el documento de salubridad para vivienda, así como las normativas NTP 549, nos dicen que el CO2 puede ser un indicador indirecto muy fiable de contaminación en ambientes con ocupación humana. ¿Esto qué significa? Pues que nosotros, por el mero hecho de estar vivos, tenemos la mala costumbre de respirar. Y al respirar, exhalamos aire cargado de CO2, que también nos habla de que estamos emitiendo olores, aerosoles biológicos, partículas, virus, bacterias. Estamos hablando de una serie de parámetros que gracias al CO2 podemos evaluar indirectamente. Asimismo, el CO2, estamos hablando de que es un gas que en elevadas concentraciones, a partir de 1000 partículas por millón en el ambiente, pues podemos estar con problemas de falta de concentración y a niveles muy altos pues puede llegar a desplazar el oxígeno. Entonces, no nos interesa que esté a niveles elevados.
Al medirlo y sabiendo que es un gas muy estable en general en el ambiente exterior, estamos hablando que si medimos en el exterior con un medidor de CO2, pues estaremos entre 400 y 420 partículas por millón. En una ciudad muy contaminada podríamos llegar hasta 500 y pico. Pero bueno, estamos hablando de que tenemos bastante control de lo que sucede en el exterior. Pues si medimos dentro, sabemos cuál es la diferencia y, por tanto, si el ambiente está muy respirado o si, por el contrario, ese aire no ha sido inhalado y exhalado múltiples veces. A partir de ahí, pues se puede establecer esta categoría que tenemos en la diapositiva, en la cual hablamos de que midiendo el CO2 en los interiores, podemos hablar de ambientes menos inseguros con la COVID, por ejemplo, menos de 700 partículas por millón, que es lo que limitan las diferentes guías que ha hecho el IDAEA, el CSIC, el LIFTEC, los principales institutos de referencia a nivel nacional sobre calidad del aire, y también podemos hablar de un nivel en el cual el riesgo ya es inadmisible, que son los 800 partículas por millón, ya digo, eso en temas COVID, pero si hablamos de prepandemia y lo que pasará después de la pandemia, hablaremos de que nuestras normativas, como por ejemplo el RITE, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificación, y el DBHS3, nos fijan un límite de 900 partículas por millón para ambientes de ocupación permanente. De una forma u otra, eso lo tenemos tabulado en esta normativa. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos tabula que a partir de 1000 ya tenemos ambientes insalubres. Esto es lo que nosotros, gracias a la domótica y a la osmótica, podemos controlar muy bien, porque el coste de un medidor de CO2 es asumible tanto a nivel de integración como a nivel autónomo. Entonces, a partir de esta medición, podemos establecer protocolos sencillos de uso y gestión en nuestros edificios, tanto a nivel de vivienda, sin querer complicarnos mucho, como a nivel de un edificio altamente tecnológico en los sistemas de climatización. En este sentido, a nivel de edificio terciario, me gustaría proponer a los diferentes arquitectos, cosa que hacemos nosotros en nuestro estudio, igualmente en nuestras investigaciones en la Escuela de Arquitectura, que es integrar la medición de CO2 en nuestros sistemas de ventilación controlada. Esto está recogido y aceptado ya por el RITE. En esta instrucción que aparece aquí, la 11423, el método C de medición por concentración de CO2 nos permite que la ventilación se regule a fin de promover un ahorro energético, ya que no metemos tanto aire en todas las situaciones dentro del edificio. El aire que metemos es el exacto, hablamos de ventilación exacta. Si nos hace falta mucho aire, meteremos mucho aire. Sin embargo, si tenemos pocos ocupantes, lo que queremos es meter menos aporte de aire. De esa forma, no tenemos ese gasto energético derivado de tratar térmicamente un gran volumen de aire a condiciones exteriores. Asimismo, estamos garantizando la renovación de aire en nuestros espacios, gracias a que tenemos un control de CO2. Y asimismo, otro detalle que la domótica y la osmótica, esto es la integración, nos puede ayudar, es que nuestro edificio aprenda por sí mismo, por evolución, de cómo funciona nuestro edificio y cómo solventarlo en determinadas horas. Esos protocolos se pueden integrar y así nuestro edificio inteligente se autogestionará mejor y nos dará claves de trabajo. Por último, cosa que podríamos haber aprovechado en la mayoría de edificios en esta época de pandemia es la posibilidad de que los límites de CO2 para nuestro edificio pudieran variar, de forma que pudieran ser más restrictivos en situaciones especiales, como pasa en el caso de la pandemia con la COVID. Así, podemos ver un esquema como el que tenemos en la pantalla, en la cual nuestro sistema tiene un input a través de un sensor de CO2, tanto en conducto de retorno como en el exterior, y gracias a esa diferencia, el sistema de control es capaz de decirle a los sistemas de actuación, esto es, en este caso, las compuertas motorizadas y los ventiladores de caudal variable, que la cantidad de aporte de aire exterior sea mayor. Entonces, esto yo lo considero una cosa del presente. De hecho, ya digo que en nuestro estudio siempre ponemos esto, a no ser que el cliente nos diga que no, pero lo normal es que el cliente esté encantado porque el coste de implementación es relativamente bajo y estamos ganando en salud de los ocupantes. Pero claro, esto lo estoy citando para terciario. ¿Qué pasa en vivienda? Pues en vivienda, el CTE DBHS3, esto es el documento básico de salubridad, nos habla en el apartado 2 de que tenemos que mantener una concentración de CO2 promedio a lo largo del año inferior a 900 partículas por millón, el límite que mencioné antes. Asimismo, no podemos superar a lo largo del año más de 500.000 partículas por millón por hora por encima de 1.600 partículas por millón. Estamos hablando de que no podemos tener periodos de CO2 alto. ¿Qué pasa? Esta normativa nos pide o que coloquemos una ventilación controlada de forma constante o que midamos por CO2
y tengamos actuadores que regulen la ventilación, garantizando siempre un mínimo para evitar que se condense el vapor de agua en nuestras paredes, que se genere humedades u olores. Tenemos, como acabo de contar, las mismas ventajas que en el caso anterior. Vamos a reducir el consumo, vamos a tener una ventilación exacta, pero el gran aporte para vivienda, que también desarrollamos en nuestro estudio y recomendamos de la Escuela de Arquitectura, es combinarlo con sistemas de recuperación de calor, que no son obligatorios en vivienda, pero son muy interesantes, como se puede ver en la parte derecha de la diapositiva. Porque lo que hacemos es que el aire exterior que se nos obliga a meter en nuestros recintos, que habitualmente es a través de aireadores en las ventanas, pase a ser aire que ha sido mínimamente filtrado y, sobre todo, atemperado en nuestro espacio, con lo cual promueve un mayor confort térmico en nuestros espacios y, a su vez, genera un menor consumo energético, dado que ese aire es recuperado. Parte de la energía del aire que íbamos a tirar a la calle se le cede mediante un recuperador de placas, un recuperador entálpico, un recuperador termodinámico, a el aire que vamos a meter en nuestros recintos, integrándose en el sistema de climatización. Es un coste perfectamente asumible en nuestro edificio. Hablamos que un recuperador para una vivienda puede ser entre 500, 600 a 900 euros más IVA, más el sistema de conductos, que es casi duplicar el existente, y eso repercute en un ahorro energético muy elevado y, sobre todo, una mayor condición de confort. Entonces, ese combo para mí es perfectamente asumible en todos los proyectos, lo estamos poniendo, y es una garantía para los ocupantes a nivel de salud y de confort. Y no olvidemos, de nuevo, insisto, en que va a repercutir en su bolsillo un menor consumo energético. Así pues, con estos dos puntos que he hecho, me gustaría resumir la ponencia con esta última diapositiva, en la cual vuelvo a recordar la implementación de la domótica y la inmótica, esto es, la integración en nuestro edificio de la revolución tecnológica, es una cosa del presente, ya está con nosotros, lo cual nos permite hacer que nuestros edificios sostenibles también sean inteligentes y tengamos en esa confluencia un mayor control de la energía, del confort, de la protección y de las comunicaciones. Y con ello podamos generar edificios inteligentes y saludables para sus ocupantes. Y en esta ponencia he resumido las ventajas de la iluminación biodinámica regulable para un mejor estímulo circadiano y también que la implementación de sistemas de ventilación por control de CO2 es una necesidad que la pandemia ha puesto de manifiesto y que es altamente deseable para tener, como digo, espacios más saludables y seguros. Pues veo que hay una pregunta del público de @ventilandoan que me preguntan si existe alguna manera de monitorizar el CO2 en viviendas de forma barata y fiable. Pues sí, existen maneras, existen tecnologías de medición de CO2 que son baratas y bastante fiables, que son las tecnologías de infrarrojo no dispersivos, denominados NEDIR. Sí, aquí viene mi compañero a dármelo, permiso. Esto que tengo aquí es un sensor NEDIR que está midiendo de forma continua el nivel de CO2 que tenemos en este espacio. Como se puede ver, estamos en un nivel de en torno a 600 y poco partículas por millón. Estamos hablando de un entorno que no es especialmente inseguro. Seguro del todo no es, pero se pueden hacer actividades con un riesgo perfectamente controlado. Esto nos lo está garantizando. Entonces, este chisme, este aparato que tenemos aquí, que también mide temperatura, tiene registro de monitorización, con lo cual podemos saber qué ha pasado a lo largo del día. Esto, una vivienda o una escuela o un espacio de trabajo, viene muy bien, puesto que ya sabemos qué está pasando y en caso de que suba por encima de 700, o activamos la ventilación mecánica o abrimos la ventana. Su coste, unos 100 y poco euros. Es un coste asumible para la mayoría de hogares si quieren tener esta preocupación. Y más detalles, ¿cuál es bueno y cuál no? Pues hay determinados especialistas en calidad ambiental, como por ejemplo Elena Jiménez, que es catedrática de Física Química en la Universidad de Castilla-La Mancha, que tienen a libre disposición en su Twitter y en redes sociales enlaces en los cuales se puede ver, oye, pues, cuál es un sensor adecuado para mí o no. No, eso lo ha hecho de forma altruista, con lo cual ni gana dinero ni nada, y lo que está permitiendo es que todo el mundo pueda tener un sensor de este tipo y que sepa que es fiable y seguro. Veo que también hay otra pregunta de Javier. ¿Cómo se puede ventilar y climatizar a la vez las aulas de los colegios con parámetros de calidad del aire y eficiencia energética? Es muy buena pregunta. Pues la única forma real es cumpliendo normativa vigente. Esto es, estamos hablando,
Si queremos que nuestros colegios tengan unos sistemas de ventilación, en los cuales se garantice la eficiencia energética y la ventilación, tenemos que implementar ventilación controlada. Esto es obligatorio desde el 2008, según el RITE, en todos los colegios que se construyen de nueva planta, pero ya era obligatorio realmente introducir aire fresco del exterior en nuestros centros. Era obligatorio introducirlo en nuestros centros desde el Real Decreto 486 del 97. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Pues al cumplir la normativa vigente, nuestras aulas van a tener un sistema de ventilación controlada que va a filtrar el aire y, debido a que van a tener un alto caudal de ventilación, intentaremos también que tenga un recuperador de calor. De esa forma, cogeremos el volumen de aire que íbamos a introducir en el interior y vamos a darle la energía del aire que íbamos a tirar a la calle. De esa forma, ese aire entrará en nuestro recinto ya muy, muy atemperado y no será un impedimento ni para el confort ni para el consumo energético en estos espacios, disparando el consumo de los sistemas de climatización. Pues espero haber respondido la pregunta y, dado que no veo que haya más preguntas, mi ponencia ha terminado. Muchas gracias. Y ahora vendrá el siguiente ponente que la va a dar de forma no presencial, la va a dar online. Muchas gracias.